agradecemos el poder estar aquí para escuchar tu palabra. Necesitamos tu ayuda, Señor, para poder exponer y necesitamos tu ayuda para poder recibir tu palabra, Señor. Pero reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos tu grandeza. Padre, queremos que tu palabra pueda ser expuesta de manera que pueda quedar en nuestra mente, en nuestro corazón, para que pueda ser llevada hasta lo último de la tierra. Guíanos en esta hora, en este tiempo, donde queremos seguir dándote la gloria y la honra solo a ti, porque tuya es, Padre. En el nombre de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Segunda a Timoteo 3:15. No sé si se oye bien. Sí, ya, perfecto. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo le escribe a Timoteo, pastor de una iglesia, estaba frente a un grupo y le dice, bueno, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, es decir, que las escrituras nos van a hacer sabios, y lo podían hacer a él, sabio para la salvación. Así que para esto se nos dieron las escrituras, para que nosotros podamos tener salvación. Dios quiere que nosotros podamos estar con Él. Estar con Dios es la salvación. Para eso ha preservado, lo ha permitido que se escribiera, lo ha preservado hasta el día de hoy, para que llegue a nosotros, para que a través de las escrituras, de la Biblia, lo que conocemos como la palabra de Dios, podamos nosotros ser sabios para la salvación. Pero sigue diciendo, esta salvación es por la fe en Cristo Jesús. Así que si nosotros tenemos fe en Cristo Jesús, podemos entonces ser sabios para la salvación. Somos salvos en la fe, a través, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y pudiéramos decir, en Jesús Cristo. Pudiéramos decir, en Jesús el Cristo, o en Jesús el Mesías, o pudiéramos decir, en Jesucristo. No hay problema con eso. Pero es importante que nosotros sepamos qué significa que Jesús es el Cristo para poder ser sabios para la salvación. Así que la Biblia no se nos dio a nosotros para conocer mucho, para tener mucho conocimiento. Las Escrituras se nos han dado para que nosotros seamos sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un texto más que quisiera compartir, Juan 20:31, para poder tener un poco más de entendimiento en esto. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas, las Escrituras, se nos han dado, Dios ha permitido que se escriban, Dios las inspiró. ¿Para qué? Para que tengamos vida por medio de ellas. ¿Y cómo podemos tener vida? Dice, para que creyendo tengáis vida. Y dice, en su nombre. ¿Y de qué nombre es el que está hablando? De la identidad de este ser del cual trata. De la identidad de este Jesús. ¿De qué Jesús estamos hablando? Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia se nos dio para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para eso estamos aquí, para poder entender, saber y creer que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Y podemos decir que este es el núcleo de todas las Escrituras. Para eso se nos dieron.
desde el Antiguo Testamento al Nuevo, los 66 libros, se nos dieron para que nosotros llegásemos a tener esta fe y para que nosotros llevásemos esta fe hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros vamos a estar desglosando esto. Nosotros vamos a estar compartiendo este tema en unas cuantas horas, en unas cuantas lecciones, pero es importante que estemos atentos y que le pidamos a Dios que nos ayude para poder recibir bien la palabra y poder transmitirla bien. Así que el objetivo por el cual la Biblia fue escrita no es para que tengamos mucho conocimiento, no es para que sepamos mucho, es para movernos a creer, es para que creamos, porque la única manera que el hombre puede llegar a tener salvación es por medio de la fe, de lo que cree. ¿Y qué es lo que tiene que creer? En este nombre. ¿De qué nombre? ¿De qué identidad estamos hablando? De este Jesús, quien es el Cristo, el Hijo de Dios. Creyendo en Él podemos tener vida. Todo el Antiguo Testamento nos está señalando, nos está hablando de este Mesías. Mesías y Cristo es la misma palabra. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Mesías porque se escribió en hebreo. En el Nuevo Testamento se escribió en griego y se usa la palabra Cristo. Significa ungido. Así que cuando hablamos de Jesús como el Cristo, como el ungido, o de Jesús como el Mesías, estamos hablando de lo mismo. Realmente todo el Antiguo Testamento nos está llevando a que creamos, a que tengamos la fe en este Mesías que viene a resolver el problema del hombre. Y el problema del hombre es uno, estar separado completamente de Dios. Y el ser humano, el hombre, se separó completamente de Dios porque pecó. Y pecó precisamente por no guardar la palabra, pecó por no creer la palabra, pecó por no mantenerse firme, aferrado, creyendo la palabra. Y esta tentación, este pecado vino por la influencia de Satanás, el diablo. Y esto lo vamos a estar viendo. Cómo Satanás lleva al hombre al pecado, el hombre por el pecado no puede estar con Dios, se queda separado de Dios y le viene al hombre ¿qué? Todo problema. Entonces en el Antiguo Testamento nos está prometiendo aquel que viene a resolver ese problema del hombre que es espiritual y el hombre no puede resolver por sí mismo. Fíjense cuánto luchamos, trabajamos, obtenemos, comemos y seguimos con necesidad. Tomas agua y quieres más, come y quieres seguir comiendo. El hombre está necesitado porque el problema del hombre es espiritual. Por eso Dios promete resolverlo espiritualmente a través del Mesías. La fe en el Antiguo Testamento es que el Mesías viene y viene a resolver nuestro problema, viene a liberarnos del diablo, del pecado, viene a reunirnos con Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? El núcleo del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es el Mesías que viene. Y el del Nuevo Testamento es que ese Mesías vino. ¿Cómo se llama ese Mesías? Cuando hablamos de Mesías, de Cristo, de ungido, estamos hablando de oficio, de lo que Él viene a hacer. Pero ¿quién será? Los profetas indagaban, ¿quién será? Cuando vamos al Nuevo Testamento, el núcleo es demostrarnos que el Cristo es Jesús. Por eso se nos dio para que creamos en Cristo Jesús, o en Jesús el Cristo. No hay problema con eso. Con el paso del tiempo se unió el nombre con el oficio, Jesucristo. Pero tenemos que saber qué significa Jesucristo para poder creer precisamente y ser salvo. Así que todo el Nuevo Testamento nos está mostrando entonces que Jesús es el Cristo, esa promesa de Dios dada en el Antiguo Testamento y se ha cumplido ya. Por eso es evangelio, buenas noticias. Lo que Dios ha prometido, aquel que venía a resolver el problema del hombre, ha llegado y está aquí con nosotros. ¿Quién es? Jesús. ¿Por qué Jesús es tan grande? Porque Jesús es el Cristo, la palabra de Dios cumplida. La promesa que Dios nos dio ya está cumplida. Así que la Biblia se nos dio con el objetivo que creamos que Jesús es el Cristo, como vimos en Juan 20:31. Juan 5:39, el mismo Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el mismo Jesús está diciendo, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? ¿Habla de mí? El Antiguo Testamento está señalando hacia mí. Cuando hablaba del arca, estaba hablando de mí. Cuando estaba hablando del arca de Noé, estaba hablando de mí.
Cuando hablaba del arca del pacto, hablaba de mí. Cuando hablaba de la serpiente en el asta, hablaba de mí. Cuando hablaba de la ciudad de refugio, hablaba de mí. Señales, señales. Nos estaban diciendo, este es el Mesías, este es el Mesías, así será el Mesías, así vendrá el Mesías. Llegó Jesús y lo cumplió. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y cumple estos tres oficios como rey, sacerdote y profeta, que los vamos a estar viendo también, y es lo que estamos viendo que vamos a tocar en la cruz. Con su muerte, Él cumple sus tres oficios, como rey, sacerdote y profeta, para resolver el problema del hombre que es espiritual, que es estar preso, dominado por el diablo, en pecado y separado de Dios. Y resolver así todo problema que le ha venido al hombre, precisamente por estar lejos de Dios. En Lucas 24, 44, Jesús resucita y se le aparece a sus discípulos y Él les dice, en Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, lo concerniente al sacerdocio, en los profetas, lo concerniente a los profetas, y en los salmos. Los salmos hablan de los libros históricos y poéticos, lo concerniente a los reyes, lo que más trata de los reyes. Así que los mismos judíos, el mismo Jesús y los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres: los libros de Moisés, los libros de los profetas y los libros, los escritos, como también se le llama, o los salmos. Y esto nos está mostrando de que toda la Biblia nos está mostrando al rey, al sacerdote y al profeta que viene. ¿Quién será? El Nuevo Testamento nos dice que es Jesús. Si verdaderamente de esto habla la palabra, entonces los apóstoles, que fueron los que estuvieron bien pegados a Jesús, el mismo Juan que dice que se recostaba al pecho del Señor, ¿qué es lo que ellos predicaron? ¿Qué es lo que ellos enseñaban? Ellos enseñaban y predicaban que Jesús era el Cristo. El Evangelio, las buenas noticias, lo que Dios prometió se cumplió. Jesús es el Cristo. Él es quien ha resuelto todo problema del hombre. Él vino a resolver el problema del hombre y lo resolvió en la cruz. Él consumó la obra del Cristo en la cruz. Y vamos a comparar, vamos a ver si esto es cierto. Vamos a confirmar a través de las Escrituras algunos textos. Y vamos a ver que el mensaje de los apóstoles y el mensaje de la iglesia primitiva, la iglesia que surge por la predicación de los apóstoles, era uno. Los apóstoles enseñaron a los nuevos cristianos. Entonces, ¿cuál era el mensaje de los apóstoles y de esos nuevos cristianos? Que Jesús es el Cristo. Entonces, la iglesia de hoy, ¿cuál es el mensaje que debe predicar? Que Jesús es el Cristo. No importa decir Jesucristo, no importa decir Cristo Jesús, pero nosotros tenemos que saber precisamente por qué Jesús es el Cristo o por qué decimos Jesucristo. Muchos piensan que es un nombre compuesto, que Cristo es su nombre, Jesús es su nombre, pero tenemos que saber de qué está hablando esto, porque los apóstoles y los primeros cristianos insistieron en esto, y tristemente hoy la iglesia no está insistiendo en esto. Y es fundamental porque para esto fue dada las Escrituras. Y esto es lo que nos puede hacer sabios para la salvación, que es por la fe. Pero tenemos que apuntar la fe, llegar a donde la fe quiere llevarnos, a que creamos que Jesús es el Cristo. Entonces es importante quién es este Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 36, está predicando el primer mensaje de la iglesia Pedro, un apóstol, y concluye su mensaje diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús es el Cristo y ustedes lo crucificaron. Y ustedes lo esperaban y mataron a Jesús porque no creyeron que Jesús era el Cristo que estaban esperando. Si vamos a Hechos 5:42, dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
Esta es la iglesia primitiva, estos son los apóstoles. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No es un problema de traducción, no tenemos problema con decir Jesucristo, volvemos a repetir. Pero en el original y en muchísimas otras traducciones que hay del original al español, nosotros usamos mucho la Reina Valera, pero hay otras traducciones. De hecho, la más antigua, la Reina Valera, que fue la primera que sale en español, dice que ellos no cesaban de anunciar y predicar el Evangelio de Jesús, el Cristo. O que ellos anunciaban a Jesús como el Cristo. Y es lo que realmente está. Pero no hay problema. ¿Qué hacían ellos? Sin cesar. Todos los días, en el templo, por las casas, iban anunciando a Jesús como el Cristo. En Hechos 9:22 sabemos que se levanta entonces una gran oposición, se levanta Saulo de Tarso, va a perseguir a todo el que está predicando que Jesús es el Cristo, porque él es hebreo, está esperando al Cristo, no cree que sea Jesús, y entonces tiene que matar a todos los blasfemos. ¿Quiénes son los que están hablando mal de Dios? Los que están anunciando que Jesús es el Cristo, porque ese Jesús de Nazaret no es el Cristo del Antiguo Testamento, no lo es. Y entonces por eso él perseguía a los cristianos. Pero él tiene un encuentro con el Señor, él se percata de la verdad de la Biblia, él se percata lo que después vemos que él estaba anunciando a Timoteo, la fe en Cristo Jesús. Y la Biblia de esto habla, y no estaba en el Nuevo Testamento cuando él le escribe, se está refiriendo a las Escrituras del Antiguo Testamento. Nos estaban enseñando y mostrando la fe en este Cristo. Y Jesús es ese Cristo al cual él llega a esa fe, llega a creerlo. Y ahí en Hechos 9:22, recién él convertirse, enseguida predicaba a Cristo, dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo ahora demostraba, y vamos a ver que lo hacía con las Escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo. En Hechos 17, del 2 al 3, vemos que no hay cambio. Han pasado ya unos cuantos años de la predicación y el ministerio de Pablo, ha ido por muchas ciudades, no ha cambiado su mensaje. Y en Hechos 17, 2 y 3 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, decía Pablo, es el Cristo. Así que Pablo ahora dedica su vida, después de tantos años no cambia el mensaje. Él sigue insistiendo en esta verdad que nos puede hacer sabios para la salvación. Jesús es el Cristo. Y es lo que anuncia en toda ciudad. En todo lugar él va dando esta buena noticia, este evangelio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y así vemos cómo lo hizo Pedro, cómo lo hizo la iglesia primitiva, cómo lo hace Pablo en Hechos 18:5. Hoy muchos quieren predicar la palabra y le piden a Dios que le dé un mensaje de la palabra. Pero según Hechos 18:5, vamos a ver qué es predicar la palabra. Dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él testificaba, demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Todo lo que decía, dónde iba a nacer, cómo iba a vivir, los milagros que iba a hacer el Cristo, dónde iba a morir, cómo iba a morir, todo lo concerniente al Cristo lo cumplió Jesús. Porque ustedes saben dónde nació Jesús, dónde iba a nacer el Cristo. Ustedes saben cómo vivió Jesús y todos los milagros que hizo. Lo único que podía hacer era el Cristo. Y Él lo hizo porque Jesús es el Cristo. Y así anunciaban a Jesús como el Cristo. Porque era el único que podía resolver el problema del hombre. Entonces estamos viendo por arriba el núcleo de las Escrituras, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la iglesia. Y es triste, vuelvo y repito, no se está predicando en las iglesias hoy a Jesús como el Cristo. No se está enseñando. No se está enseñando. En Hechos 18:28, les animo a que lean Hechos 18, del 24 al 28.
Vemos aquí a un hombre muy elocuente, poderoso en las Escrituras, un hombre que conocía bien la Biblia y empieza a enseñar muy bien la Biblia, pero no está enseñando a Jesús como el Cristo. Y Aquila y Priscila, un matrimonio que habían estado con Pablo y conocían este mensaje y lo habían creído, tomaron aparte a este hombre y le compartieron más exactamente el camino de Dios. Le mostraron bien el mensaje. Y yo pregunto, ¿ustedes pensarán que cuando Aquila y Priscila cogieron a Apolo para mostrarle mejor el mensaje que querían Aquila y Priscila, llevárselo con ellos, llevárselo para su denominación, meterlo en una nueva religión, en una secta? ¿Qué querían? Ayudarles con la palabra, mostrarle correctamente el camino, para que este Apolo, con espíritu fervoroso y tan elocuente, pudiera ir a todo el mundo y pudiera anunciar esta verdad, que Jesús es el Cristo. Ese es el interés. Es el interés de compartir la palabra, para que creamos y seamos salvos y podamos anunciarlo para que otros también sean salvos. No es cuestión de una denominación, ni de una religión, ni de un ministerio. Es cuestión de que es el Evangelio de la Biblia y es lo que hay que creer y anunciar para darle la gloria al Padre, porque le da la gloria al Hijo. Leemos entonces 18:28. Porque con gran vehemencia este Apolos, después que escucha Aquila y Priscila, dice, bueno, este es el mensaje de Dios. Y dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora Apolos también anuncia a Jesús como el Cristo. Y usa toda la sabiduría, el conocimiento y la elocuencia que tenía del Antiguo Testamento para entonces ahora dar correctamente el mensaje. Jesús es el Cristo. Entonces vemos los discípulos haciendo otros discípulos con un mensaje distinto, con el mensaje del Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, el cual nos puede hacer sabios para la salvación. Otro apóstol, Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si no has creído que Jesús es el Cristo, no eres hijo de Dios. Aunque estés en una iglesia, aunque estés bautizado, aunque seas una buena persona, aunque te esfuerces mucho por hacer lo correcto, si no tienes la fe de la Biblia, no eres un hijo de Dios. No lo eres. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Si crees que Jesús es el Cristo, eres un hijo de Dios. Si no crees que Jesús es el Cristo, no eres un hijo de Dios. Si no sabes qué significa Cristo, no puedes creerlo. Y si no lo crees, no eres un hijo de Dios. El mismo Juan dice, primera de Juan 2:22, dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. De Leo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aún sabiendo que Jesús es el Cristo y no confesando a Jesús como el Cristo, es negarlo. Y si lo niegas, te vuelves un mentiroso, te vuelves un anticristo y no tienes ni al Hijo ni tienes al Padre. Fíjense la importancia de creer el mensaje de la Biblia. Fíjense con qué rigor habla Juan. ¿Quién es el mentiroso? El que no cree que Jesús es el Cristo y no lo confiesa. Ese es el anticristo. Así que hemos visto algunos mensajes donde vemos que los apóstoles y la primera iglesia, la iglesia primitiva, anunciaban a Jesús como el Cristo, porque realmente esto es lo que puede salvar al hombre. Por eso ahora vamos a ver cómo era el hombre original, cómo Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, cómo los hizo, para poder entender por qué tenemos que creer en Jesús como el Cristo, por qué hay que restaurar al Evangelio, por qué es este Evangelio el que tenemos que predicar. Así que recordemos, el objetivo de la Biblia es que creamos que Jesús es el Cristo. El núcleo de las Escrituras es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento, este Cristo, este Mesías que venía. El Nuevo Testamento, este Cristo, este Mesías que vino y que vendrá por segunda vez.